Tiempo que Xerox tenía el dominio de las comunicaciones mundiales de oficina, Herbert Kelleher, en 1967, intentaba crear una nueva aerolínea, haciendo trámites de incorporación y permisos en diversas agencias del gobierno del estado de Texas, en Estados Unidos. 4 años después, en junio de 1971, Southwest comenzó a volar comercialmente, un año después de que Xerox había abierto su centro Park. Desde sus inicios, esta nueva aerolínea tomó riesgos ignorando las fórmulas de éxito de sus competidores más establecidos. En lugar de crear bases principales para sus aviones en ciertos aeropuertos, crearon la estrategia de servir a sus clientes con simples vuelos de punto a punto. Ya sea que se hayan considerado o no como una organización postmodernista, su génesis comercial encarnaba muchas de las características de nuestro modelo. Southwest creó una organización enfocada hacia el refinamiento de un nicho comercial, en lugar de intentar dominar todo un mercado. La filosofía de mercado tradicional contemplaba un mundo de escasez en el que diversas empresas luchaban en competencia cara a cara. En lugar de seguir un camino de rápido crecimiento, la estrategia genérica para ser rentable es reducir costos. Southwest buscó más bien la utilidad a través de la hipereficiencia, expandiéndose de una manera concentrada en su nicho a medida que surgieran las oportunidades. En otras palabras, hasta cierto punto, Southwest deja que el mercado, más que su jerarquía burocrática interna, le determine su plan de negocio. Un ejemplo de su hipereficiencia es el tiempo que le toma a uno de sus aviones llegar y salir de un aeropuerto, incluyendo el tiempo para limpiar la cabina, cargar combustible, bajar y subir pasajeros y manejar equipaje. Esta empresa lo hace en un promedio de 20 minutos por avión, que representa la mitad del estándar en esta industria, permitiéndole a Southwest operar 35 aviones menos de los que necesitarían si tomaran 40 minutos por aeropuerto, como es el caso de los aviones de otras. Una de las estrategias funcionales para lograr esto fue el establecimiento de un sistema de difusión de tareas. Pilotos, manejadores de equipaje, sobrecargos y personal de mantenimiento colaboran todos de manera multifuncional para que salga pronto el avión, haciendo lo que sea necesario en lugar de realizar solo las tareas clásicas de sus puestos respectivos. Examinemos algunos ejemplos de la atmósfera estética generada en esta empresa y que ha inspirado a su personal a contribuir más a la productividad. Dentro de las estructuras ejecutivas, muchas veces los directores generales toman un rol mítico, y Herb Kelleher juega su parte bien. Él trata de establecer siempre cierta empatía con su personal, conviviendo en sus espacios sociales. Un miércoles antes del Día de Gracias en Estados Unidos, que es la fecha de mayor tráfico aéreo en este país, el director general Kelleher estuvo durante 16 horas trabajando los teléfonos en el departamento de reservaciones. Cuando se le informó a Southwest que otra empresa disputaba el derecho de autor de cierto eslogan publicitario, Kelleher retó a su contraparte de esa empresa a jugar a las vencidas, en un duelo de persona a persona, en lugar de irse a la corte. El duelo fue llamado La Malicia de Dallas y se realizó en un lugar público con gran publicidad. Kelleher perdió, pero ambas partes acordaron compartir el uso del eslogan y donar los costos ahorrados del litigio a una causa caritativa. Fue un tipo de relaciones públicas sofisticado, pero también fue un mensaje informal al personal de Southwest que esta empresa apoyaba la estética y la inventiva laboral. Como otras organizaciones postmodernistas de hoy, esta aerolínea tiene una visión estratégicamente ambigua: dar servicio al cliente inigualable haciendo lo que se tenga que hacer.
Este mensaje puede inspirar o justificar complacencia dependiendo de su interpretación. En la práctica, la empresa necesita contar con personal de alta calidad que haga propio el lema de la toma estética de riesgos. Como parte de una estrategia de fomentar una cultura de amabilidad, el primer paso de Southwest fue contratar personas con actitud muy positiva y capacitar a todos para ser amables. A los nuevos candidatos se les invitó a vestir casualmente y hacer presentaciones de grupo, preguntándoseles cosas como: ¿cómo han utilizado en el pasado el sentido del humor para manejar conflictos en su trabajo? Aparte de estas prácticas de reclutamiento, los empleados ya seleccionados son asignados a un asesor no solo para asegurarles la capacitación en las destrezas necesarias a su puesto, sino para desarrollarles las actitudes, valores y comportamiento que la empresa espera de ellos. De esta manera, desde el director Kelleher hasta los directivos de cada división, todos promueven la extraordinaria misión y ambiente estético de la empresa, no solo a través de métodos formales de capacitación y boletines, sino a través de mensajes informales y prácticas personales que envuelven a todo el personal. La razón del por qué se requiere valentía para crear algo productivo es porque el simple hecho de intentar algo nuevo es en sí un riesgo. La razón del por qué las personas tienden a evitar el riesgo es porque buscan reducir la posibilidad del fracaso y de consecuencias no deseadas tales como castigos o estigmas. La siguiente anécdota ejemplifica la respuesta al miedo del fracaso que implementó la empresa Southwest. En 1985, Matt Buckley, gerente corporativo de carga, propuso un servicio de entrega de carga en un mismo día de puerta a puerta, el cual denominó Rush Plus. En su propuesta, él prometió un 50% de incremento de ingresos. Recibió la aprobación, diseñó un logotipo y campaña de publicidad para promover el nuevo servicio y convenció a sus directivos a que dejaran de subcontratar a Federal Express para sustituirlo con el Rush Plus. De inmediato, se instalaron una serie de nuevas líneas telefónicas para darle cabida al tráfico de negocios que se anticipaba. Rush Plus resultó un fracaso total, y en menos de 2 meses, el servicio dejó de existir. Buckley pensó que lo iban a degradar o a despedir. En lugar de esto, sus colaboradores y él hicieron broma de todo esto para hacerse menos difíciles el incidente. El director general Seller no solo no lo despidió, sino que lo promovió 3 veces en los años posteriores a esa iniciativa fallida, con base en su observación de que Buckley había transformado el fracaso de su innovación en una experiencia constructiva para él y sus colaboradores. Este tipo de escenario es como el de una leyenda en la que se hace a un lado la bruma de la anestesia y se fomenta la dimensión estética que la investigadora Bell Hooks denomina o llama el momento de la experiencia de la interacción humana, de la pasión que sirve como catalizador para darnos el empuje de crear. Si una organización desea promover la toma de riesgos creativos entre su personal, debe mostrar que valoriza esto haciendo el concepto de riesgo algo significativo en su desempeño productivo. Southwest no es una organización perfecta, pero como un ejemplo modelo postmodernista, es representativa de una cultura de trabajo en el que el riesgo se incorpora hacia la búsqueda de las metas organizacionales. Akhenaton es historia. La computadora Alto lo es también. Southwest Airlines es una organización que vive. Es la única línea aérea que ha logrado utilidades cada año desde 1973, aún en los 5 años críticos de 1990 a 1994,
cuando esta industria perdió $12.800 millones. Y la historia viviente de esta empresa seguirá viable mientras los patrones de comportamiento funcional que se crean en esta organización no se calcifiquen para crear jerarquías rígidas, manteniendo sus procedimientos de trabajo flexibles como un medio para un fin y no como un fin en sí. Todo el personal de trabajo se debe ver como un grupo de artistas que deben de tomar riesgos creativos continuamente para ser cada vez más productivos. Sin embargo, hasta los artistas están conscientes de los límites intrínsecos del arte. Solamente hay ciertas notas en la escala musical. Pero no obstante, dentro de los límites de esas notas, es posible que podamos crear una expresión musical o creatividad sorprendentemente enriquecedora. Ninguna organización puede lograr la competitividad global sin el riesgo creativo. Pero para asegurar su éxito, deben también establecer límites y estándares de manejo de riesgos. En el siguiente módulo, Don Hopwood hablará sobre la planeación de contingencias para maximizar nuestras posibilidades de éxito, mitigando los efectos de crisis inesperadas y buscando mantener la continuidad operativa que nos permita no desviarnos de nuestra visión organizacional. Gracias. Empecemos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar la mayor cantidad de llamadas, por eso les pedimos que hagan una sola pregunta por cada llamada y que sea lo más breve. Pueden llamar al estudio directamente a los teléfonos que aparecen en la pantalla o a los números de fax que aparecen en la pantalla. Y les recordamos que se retiren del monitor para evitar la interferencia de sonido. La primera llamada nos llega de la Universidad de la ciudad de Guanajuato, de México. Adelante, México. Desde la Universidad Liceo Cervantino de Irapuato, capital mundial de las fresas, ¿quién determina los planes o las visiones? Interferencia. Está usted muy cerca del monitor. Ok. Restablecer la comunicación. Hay mucha interferencia con esta llamada. ¿Aló? Hemos perdido contacto con Irapuato. Vamos a volver a la línea. Tomemos la pregunta que nos llega de fax de Cuba y viene de Senia Internet desde La Habana, Cuba. La pregunta es, Nigel le va a contestar, ¿cómo es que Southwest Airlines trata a los empleados que quieren seguir esos estilos de administración anticuados? Una de las cosas que hace Southwest es que ellos seleccionan, digamos, eliminan a ese tipo de empleados y lo hacen en el proceso de entrevista, en el proceso de selección de personal y de filtrado, y porque Southwest celebra el riesgo, la creatividad. Un ejemplo de esto en publicidades, que por ejemplo tienen en sus publicidades, ven un anuncio donde hay un niño con un cuaderno de pintura y hay una imagen, y entonces hay una nota de la profesora que dice, trata Billy de dibujar dentro de las líneas del cuaderno, y entonces Billy dice ahí la publicidad que él tiene aptitud para trabajar bien con los métodos no tradicionales. Así que este es un aspecto de la cultura que predispone naturalmente a la gente a seleccionarse a sí mismas para poder entrar en esa empresa, porque ellos se dan cuenta de que no encajan en el molde de siempre. Por ejemplo, mi esposa trabajaba en American Airlines como aeromoza, y parece que dentro de la industria se entiende que Southwest es ese tipo de empresa, con ese tipo de cultura, que la gente hace cosas raras, creativas, locas, y eso es lo que atrae al tipo de persona que quiere participar en ese tipo de empresa. Así que es muy improbable que la gente esté realmente en esa empresa con deseos de hacer técnicas anticuadas. No, esa no es la característica de la gente de Southwest.
Esta pregunta nos llega de Colombia, de FENALCO, de la ciudad de Medellín, Colombia. Buenos días. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. El planeamiento estratégico facilita la toma de decisiones y permite vislumbrar los futuros posibles de una organización. ¿Cómo vincularlo al manejo integral de riesgos? Muchas gracias. Thank you. La planificación estratégica y la toma de riesgos. La planificación estratégica realmente es parte de un dominio bastante denso, pero obviamente, como yo he usado la metáfora de que ciertos parámetros hay que establecer y hay ciertos tipos de visión que hay que comunicar claramente a la organización, pero dentro de esos parámetros, el apoyo para la toma de riesgo debe ser comunicado a los empleados y eso es lo que quiere mejorar y hacer la organización. Y además también una de las cosas importantes que surgió en mi investigación es que cuando los empleados sí participan en el riesgo, eso que no realmente produce resultados mensurables inmediatos, no hay que castigarlos por eso, sino entender que es una curva del aprendizaje y hay que ver cómo esto se lo puede incluir en el plan de contingencia. Otra cosa que me gustaría agregar a este comentario es que en el contexto de liderazgo y planificación estratégica es el elemento del control. La planificación, el liderazgo, la organización y el control son elementos de administración y es la pieza del control que ayuda a las organizaciones a seguir adelante. Y si vamos a tomar actividades que son riesgosas, especialmente sobre cómo responden los empleados y cómo reaccionan, esto se vuelve más y más importante. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos llega de México, del Instituto Politécnico Nacional de Educación Continua, en Ciudad de México. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo equilibrar la prepotencia cuando llegan directivos nuevos en una organización empresarial y se afecta la productividad en los empleados? Muy amables. Si entiendo correctamente su pregunta, esto tiene que ver con la nueva administración que llega a una organización y esta nueva gente llega con una arrogancia hacia sus subordinados y qué estrategia habría que aplicar para que ellos sean productivos, ¿verdad? Bueno, lamentablemente no se puede calcular la individualidad porque cada persona es diferente y a veces hay gente prepotente y arrogante, lógicamente. En cuanto a la escuela de pensamiento que piensa que cierta arrogancia o prepotencia sea productiva para hacer que los empleados también sean productivos, yo pienso que ahora la investigación reciente ha demostrado que no es cierto eso, que la arrogancia no ayuda necesariamente. Ahora, sí se puede negociar dentro del contexto de la organización. Esta es una situación un poco difícil, especialmente si se trata de un superior que tiene poder sobre uno, que siempre entonces aquí las técnicas de comunicación son muy importantes y lograr el apoyo de los compañeros de trabajo, los colegas, y observar a la organización y su estructura para ver en qué áreas de la estructura organizacional se pueden mejorar o remediar cosas para poder asumir ciertos riesgos y asumir los riesgos que no están tal vez directamente bajo la supervisión de esta persona arrogante o prepotente, de tal manera que esto es algo bastante individual y en el hecho creo que hay otras avenidas que se pueden buscar para remediar esta situación. Gracias. La siguiente pregunta nos llega de la República Dominicana, de la Universidad Católica de la ciudad de Santo Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, soy María Bisonó. ¿Cuál es el origen de esa fortaleza y competencia productiva con que usted define el riesgo, si lo descarta como una destreza genética? Nos preguntamos al respecto. Disculpe, señor, ¿podría repetir la pregunta, la segunda parte de su pregunta?
desde el ¿Cómo comienzo? no? Gracias. Profesor, ¿cuál es el origen de esa fortaleza y competencia productiva con que usted define el riesgo, si lo descarta como una destreza genética? Nos preguntamos al respecto. Si solo el ambiente que fomenta el riesgo explica el hecho de que familias enteras estén conformadas en su mayoría por descendientes que en su conducta tienen un alto porcentaje de asumir riesgos. Gracias. Nigel, do you have a sense of the question? Creo que la pregunta tiene que ver con los orígenes y con la referencia a mi comentario de que la toma de riesgo no es una predisposición genética, y el comentario creo que se relaciona con la forma en que una cultura de riesgo riesgo administrado, por ejemplo, en la vida de familia o trayectoria cultural, no predispone a la gente. Me parece que esa era la pregunta. Si ese es el tema, estoy suponiendo que en cuanto a que si se trata de un problema de familia, quizás nos criamos en una familia donde no se valora el riesgo, y esas son las actitudes que uno las lleva consigo y las transfiere al contexto organizacional. Y si allí uno encuentra una cultura que da apoyo al riesgo, entonces vamos a tener un poco de alteración en nuestros valores personales y nuestras convicciones al participar en ese otro contexto organizacional que sí favorece el riesgo, la toma de riesgo. Así que no sé exactamente cómo decir, pero la toma de riesgo habría que siempre situarla dentro de un contexto cultural. Esta pregunta nos llega de la Universidad Autónoma de México. Adelante, México. Facultad de Medicina y Zootecnia de Ciudad de México. Adelante, México. Sí. Bueno. ¿Aló? Sí, adelante su pregunta, por favor. Buenos días. Es la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, no la Facultad de Medicina. Habla el profesor Zagal. Muy buenos días. Tengo una pregunta para el doctor Brokers. Los riesgos son parte inherente de cualquier organización. ¿Hay que buscarlos, prevenirlos, afrontarlos, o las tres cosas al mismo tiempo? Gracias. Creo que el riesgo es parte de la vida. Incluso si se desarrolla la estrategia, si tenemos patrones establecidos de comportamiento que los podemos situar históricamente, muchas veces nosotros los replicamos y los duplicamos y los volvemos a realizar y los reforzamos. Y esto, el riesgo, por ejemplo, no permite, el riesgo no cambia ni se adapta cuando uno cambia de mercado. El riesgo no es algo a lo que uno puede escapar, es algo que se puede, en lo que se participa conscientemente, o es algo que se niega o se evita psicológicamente. Pienso que es una parte inherente de la vida. Por ejemplo, no hay que evitar el caos, así que hay que desarrollar formas de manejar el riesgo. Y hay que ser flexibles para que se pueda también cambiar cuando se cambia el mercado y se cambian las cosas y cambian los riesgos. No creo que haya mucho que agregar. Yo sugeriría que en mi presentación voy a hacer esta indicación de que el asunto es que hay que tomar las decisiones respecto del resultado. Si ustedes ven que el riesgo puede ser un resultado antes que una actividad inherente, vamos a tener más éxito, y esto vamos a hablarlo dentro de un momento. Esta nos llega de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Buenos días, le habla Oscar Mayeregger. La pregunta es la siguiente: ¿necesariamente la empresa debe estar en riesgo para generar en su personal un clima de productividad y conciencia de asumir riesgo creativo?
Mi comentario al respecto sería que hay distintos niveles de riesgo, y creo que usted se ha referido a la psicología que mencioné en mi presentación. Él habla de varios tipos de valor y de coraje y que son equitativos y equivalentes al riesgo. Uno de los criterios de los que menciona es el coraje, el valor social. Y, por ejemplo, se puede tomar riesgos observando los nuevos productos. Esa es una forma. Y luego mejorar la productividad y la eficacia dentro de la organización. Ciertamente no es necesario tomar un riesgo social de parte de los líderes que van a desarrollar empatía con sus subordinados y deben ver a la gente participar en equipos y darles un poder y facultar a esos empleados. Eso, yo diría entonces sí, que la decisión es adherirse a una jerarquía que va a producir menos productividad o más productividad, y es necesario que existe un riesgo social en la organización y todos tienen que participar psicológicamente en este proceso. Nuevamente, la Universidad Liceo Cervantino de Guanajuato, México. Bueno. Aló, buenos días. Buenos días. Su pregunta, por favor. Hay ocasiones en que se tienen varios caminos hacia dónde ir, algunos que implican riesgo. Si no tengo el tiempo suficiente para analizarlos, ¿cuál es el mínimo de elementos que debo de considerar para tomar mi decisión de riesgo? ¿Alguna sugerencia sobre cómo manejar los distintos tipos de riesgos? Yo creo que desde mi perspectiva lo importante es recordar que con todo riesgo existe la paradoja de aceptar la posibilidad del fracaso. Y por supuesto hay que entender que hay un proceso sofisticado de análisis que hay que tomar y estudiar las estrategias. Creo que si uno entra en una comunidad que toma riesgos y que uno no está preparado para hacerlo de la misma manera, realmente lo que hay que desarrollar es una capacidad de respuesta inmediata y rápida, los reflejos, tener la capacidad para responder y para recuperarse rápidamente, porque la mitigación del riesgo probablemente no está siempre al mismo nivel de la capacidad de respuesta, y esto se hace cada vez más importante y necesario. Esta pregunta nos llega de Tijuana, en el estado de Baja California, México. Sí, buenos días. Good morning. Dentro del posmodernismo, ¿cuál es el papel que juega el costo-beneficio ante los riesgos, ya sean manejados con un enfoque estético o antiestético? Gracias. Creo haber entendido la pregunta. La pregunta tiene que ver con el papel de la estética en el análisis de costo-beneficio y su relación con un marco postmodernista. Yo diría que mi utilización de la estética proviene de un trasfondo que está conectado con el arte, que es la que entiende tradicionalmente la estética, pero yo utilizo la estética y la aplico a todo el mundo, en el sentido de que la estética es la dimensión en la cual la gente vive su vida. Nosotros pasamos una tercera parte de nuestra vida en el trabajo, y si esto no tiene un valor estético, entonces no se convierte es un lugar que no inspira para nada. De tal manera que el énfasis que yo quiero poner aquí es cómo puede la gente aprender a amar su trabajo en una organización postmodernista. Esta es una descripción teórica, básicamente, entre lo que antes se consideraba más una estructura jerárquica
de arriba hacia abajo vertical, que ahora todo esto se entiende que estas jerarquías más aplanadas, más llanas, son mucho mejores porque promueven la comunicación bilateral o multilateral. Así que en psicología la forma de entender esto es que hay que hacer que la gente participe, que todos los equipos contribuyan y para que puedan desarrollar la mercadotecnia, nuevos productos, nuevos servicios, ese tipo de cosas, antes que solamente tener una encuesta rígida de mercado que diga, bueno, esto es lo que vamos a funcionar porque así estos son los casilleros. El análisis de costo-beneficio no solamente tiene que incluir a los clientes, sino también la cultura interna de la misma organización, cómo puede la gente de esta organización estar satisfecha estéticamente cuando tiene distintos tipos de personas en su seno. Quiero agregar algo porque creo que el elemento de la calidad estética del trabajo es sumamente importante. En este contexto hay que mencionar el arte y la estética. El arte lo que ayuda es establecer los patrones del conjunto, y ahí se encuentra que hay ciertas cosas que tienen que ver con el control de riesgo. Por ejemplo, el ejemplo de la estética del arte y cómo esto se aplica a la administración. La siguiente pregunta nos viene de México, de la Universidad de Tecamachalco, de la ciudad de Tecamachalca, en el estado de Puebla. México, adelante, México. Gracias, muy buenos días, saludos a todos. Nuestras preguntas son las siguientes. ¿Cómo hacen las universidades de Estados Unidos para promover con sus alumnos conceptos como creatividad y toma de riesgos? ¿Qué nos pueden recomendar para nuestros alumnos? Y la segunda pregunta, tomando en consideración que en toda actividad tiene un riesgo, es importante señalar que la magnitud de este está ligado al contexto de las condiciones y circunstancias. Unas pueden ser previsibles y otras no tanto. ¿Cómo podemos convertir dichas condiciones en áreas de oportunidad? Muchas gracias. Es una pregunta excelente y creo que hay algunas diferencias entre lo que hace la universidad en el mundo de la ciencia y en el mundo de las humanidades o ciencias sociales, así que podemos hablar de investigación. Por ejemplo, vamos a ver en una visión de conjunto, si vamos a asumir actividades de riesgo, tenemos que tener y apreciar esas cualidades de la universidad. Una de las cosas que hay que ver es cómo nos ha ido y cuán robustas son nuestras capacidades. Tenemos la capacidad para recapturar lo que hemos hecho y entrar a esa línea nominal. Y creo que de esa manera yo lo enfocaría. ¿Cuán capaces somos si las cosas no van del todo bien? ¿Cómo podemos llegar a una línea que sí es aceptable para nosotros? Y si no tenemos capacidad para llegar a ese punto de equilibrio, entonces tal vez hay que hacer una investigación sobre ese tema en particular. Esta pregunta nos llega de la Universidad de Panamá. Adelante, Panamá. Muy buenos días, un saludo desde el puente del mundo del corazón del universo. Mire, muchas veces se les enseña en diferentes seminarios en la universidad y todo eso, hacer estudios para evaluar los proyectos y ver si realmente las tasas de retornos valen el riesgo o no lo valen. Pero en la vida real, en muchas ocasiones, estos proyectos no muestran, o sea, no sé si será, no muestran realmente que si se puede o no correr el riesgo. Entonces la persona muchas veces corre el riesgo y le va mucho mejor de lo que el estudio presentó. ¿Qué tiene que ver en esto? O sea, ¿qué otras cosas habría que evaluar? Yo veo el riesgo en dos formas distintas. Esa es una descripción maravillosa la que usted nos ha dado. Hay otros elementos de riesgo, aparte del elemento económico, el contexto social, el contexto personal, el contexto cultural. Todo esto juega un papel importante y uno de esos contextos en algún momento se va a beneficiar de sus actividades y eso en esencia es de donde viene el éxito. Y tratamos a veces nosotros de concentrarnos solamente en el contexto económico, pero hay que ver que hay varios contextos.